Vamos a la palabra de nuestro Señor en la mañana de hoy. Por favor, les pido que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 5, versículo número 1, capítulo 5, versículo número 1. Dice la palabra de nuestro buen Señor y Salvador. Escuchen el calibre de las palabras, hermanos. Esto no es una alegoría, esto es una orden, está en el presente tenso, es una orden. Dice la palabra: sed, pues, de esta manera, sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. El título que nosotros tenemos para esta mañana sencillamente es andando con diligencia. Andando con diligencia. Dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Oh, pudiésemos hablar largo y tendido al respecto de este versículo. Imitad a Dios. ¿Ustedes saben cuál es la palabra en el original griego? La palabra en el original griego significa remeden o hagan la mímica correspondiente. Y la idea es: miren a Dios y hagan exactamente lo que el Señor hace. Bueno, por supuesto no podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos, porque Dios es espíritu. Por supuesto, el que vea a Dios cara a cara morirá, dice la Escritura. Pero entonces, ¿en qué sentido el apóstol nos está diciendo: sed imitadores de Dios? Oh, queridos amigos, el Señor, todo lo que tenía para mostrarnos, todo lo que tenía para revelarlo, lo ha revelado, lo ha mostrado, nos lo ha enseñado en su bendita palabra. Por lo tanto, cuando el apóstol dice mirad a Dios, lo podemos entender como mirad a Cristo. Ved el testimonio de Cristo, ved la mansedumbre de Cristo, ved cuánto Cristo oraba. Lo podemos entender de esa manera. Así que el punto, mis amados hermanos, es: miremos a Cristo con los ojos de la fe. Examinemos la vida de Cristo. Examinemos la persona de Cristo, el amor de Cristo, todos los atributos de Dios conjugados en Cristo, y sigamos por nuestro camino. No dice el apóstol: miremos a Cristo e imitemos a Cristo. Amados hermanos, espero no ser duro y espero no ser negativo, pero el cristianismo actual y contemporáneo va más o menos alrededor de la siguiente idea: ve a una iglesia, confiesa el nombre de Cristo y vive tan bien como tú puedas, y todo está bien. Bueno, esa no es la idea de la Escritura. Eso es más bien un tipo de idea o un tipo de pensamiento mundano y posmoderno. El Señor nos dice: sed imitadores de mí. Amigo, a menos de que usted no crea que el Espíritu Santo inspiró estas palabras, a menos de que tú no creas que estas palabras tienen carácter autoritativo sobre tu vida, entonces tú vas a desechar este versículo. Oh, pero la palabra te dice: sed imitadores de Dios. Oh, cuán grande es el estándar que tenemos, cuán poco es el tiempo que nos queda, y cuánto es la medida del tiempo que desperdiciamos tras cosas vanas y mundanas, imitando los designios de este mundo, imitando las modas de este mundo, y se nos olvida Efesios 5:1, que dice: vosotros, como sois hijos de Dios, imitad a vuestro Padre. ¿Acaso usted, que es padre, no se da cuenta que su hijo imita lo que usted hace? Su hijo quiere decir lo que usted dice. Su hijo quiere hacer lo que usted hace. ¿Cuánto más nosotros, que no somos hijos de Dios por voluntad de carne o de sangre o de varón, sino por su propia voluntad? Y el Señor nos dice: vosotros sois mis hijos. ¿Qué hacéis imitando al mundo? Vosotros sois mis hijos. ¿Qué hacéis
imitando a otros hombres? Vosotros sois mis hijos, imitadme a mí como hijos amados. Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó. Andad entregándoos por la iglesia, como Cristo se entregó por nosotros. Y fíjense, dice, y siendo, hablando de Cristo, que fue una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante. Querido hermano, yo le digo a usted, nuestras vidas deben ser ofrendas de olor fragante. Toda ofrenda que no era fragante delante del Señor, no era acepta delante del Señor. Bueno, piense en su vida como una ofrenda a Dios. Si su vida está llena de inmundicia, si su vida está llena de putrefacción, si su vida hiede de pecado, ¿acaso su vida podrá ser una ofrenda agradable a Dios? Bueno, es obvio que usted se debe responder, no lo es. Oh, imitad a Dios, dice el apóstol Pablo, imitad a Cristo, cuyo sacrificio fue agradable a Dios. Así también tu vida, querido hermano, así también tu vida debe ser agradable al Dios Altísimo, debe ser hecha, debe ser rendida en olor fragante, muriendo al mundo, como lo decíamos la semana pasada, viviendo para Cristo, haciendo lo que a Dios le agrada. Y continúa la exhortación. Pero fornicación, y dice, y toda inmundicia, no alguna inmundicia, fornicación y toda inmundicia, y miren, y la equipara con la avaricia. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Yo te miro a los ojos y te pregunto si aquí, o si tú eres un fornicario. Yo te miro a los ojos y te pregunto si tú eres un fornicario que no se ha arrepentido hasta el día de hoy. Yo te miro a los ojos, pero no para que te avergüences delante de mí, sino para que corras pronto a la cruz del Calvario. Y si tú eres un fornicario, ve confiado, porque aún por ese sucio pecado murió Cristo en el Calvario. Pero dice, ni fornicación, ni avaricia, ni se nombre, cuánto menos hacer. Y el apóstol dice, ni se nombre. ¿De qué manera están hablando ustedes, mis amados? ¿Están hablando cosas sucias? ¿Están hablando cosas de doble sentido? ¿Están hablando cuestiones avaras? Todo en sus vidas gira alrededor de conversaciones de doble sentido, de conversaciones que no honran al Señor. Oh, dice el apóstol Pablo, imitad a Dios, que vuestras vidas sean un sacrificio de olor fragante a Dios, y ni fornicación, ni avaricia, ni ninguna de estas cosas tan siquiera se nombre entre vosotros. Vivimos en un cristianismo tan mediocre, hermanos, tan mediocre, que algunos pastores justifican las mentiritas piadosas, aún utilizan las palabras del catolicismo. Una mentirita piadosa, una mentirita blanca, una mentirita que nos lleve a un bien mayor. ¿Qué dice la Escritura? Ni palabras deshonestas. Déjame decirte que no puede haber un cristiano mentiroso. Puede ocurrir, desgraciadamente, que un cristiano mienta, y es un grave pecado. Pero no puede ocurrir un cristiano que persista en la mentira, que sea deshonesto a la hora de expresarse, a la hora de hablar con otro. Ni necedades y truanerías que no convienen. Y aquí lo deja en claro. No se engañen, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Yo le hago una pregunta a usted, querido hermano. ¿A qué reino pertenece usted? ¿Al reino de las tinieblas? ¿Al reino cuyo gobernador es Satanás? ¿Al reino del pecado?
al reino de la fornicación, de la inmundicia, de la mentira, a ese reino pertenece. O pertenece al reino de Cristo, a los redimidos por la sangre del Cordero, a ese reino pertenece. Yo le recuerdo hoy, querido amigo, que ninguna persona que persiste en la fornicación, que persiste en la inmundicia, que persiste en la mentira, tiene entrada al reino de los cielos. Y usted me podrá revirar a mí y decir: pero yo soy creyente, yo ya he creído en Cristo, el cielo ya es mío. Y yo te digo no, porque si tú persistes en la mentira, en el pecado, en la fornicación, en la avaricia o en la idolatría, significa que no eres creyente, amigo. No os engañéis, ni fornicario, ni mentiroso, ni avaro, ni inmundo, ni idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que, dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, que nadie les meta el cuento a ninguno de ustedes, que esos son debilidades en la carne. Querido amigo, eso es pecado. Aquí en la China y en la Conchinchina es pecado delante de Dios. Y si usted persiste en ese pecado, yo le recuerdo, o más bien, para que usted no se enoje conmigo, yo le recuerdo lo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir. Nadie os engañe con palabras lisonjeras, con palabras que dicen los predicadores para que usted no se vaya de la iglesia, para que usted se sienta bien, para que usted vea el pecado de una manera más positiva. Bueno, dice el apóstol, nadie os engañe, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 1 nos dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Eso es lo que hacen los cristianos, imitar a Dios. Versículo 6 nos dice: los hijos de desobediencia imitan a su gobernador, a Satanás, al padre de las mentiras, al incitador de la fornicación, al que siempre te está llevando al pecado. ¿A quién estás imitando, amigo? ¿Estás imitando a Dios como le ordena el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? ¿O estás imitando al gobernador, aquel príncipe de la potestad del aire? ¿A quién estás imitando? ¿Hacia dónde te diriges, amigo? Y espero que el hecho de que yo levante mi voz no lo tomes como un regaño, es un ruego que sale de mi corazón. Te pregunto, ¿hacia dónde te estás dirigiendo tú? ¿Acaso vas camino abajo hacia el Seol, como lo leíamos en el Salmo? ¿O vas perseverando en el camino hacia la vida, que es hacia arriba, como dice el proverbio? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es tu camino? Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La Escritura, mis amados hermanos, define la vida como un camino y lo hace en varias instancias. La Escritura define la vida como un camino que debe ser transitado con cuidado. Usted cuando salió de su casa no salió a la topa tolondra, no salió de manera alocada. Usted prestaba o estaba prestando atención a su entorno. Y tanto usted como yo sabemos que cuando no ponemos cuidado, cuando nos descuidamos, las consecuencias no se hacen esperar. Suceden accidentes. Unas veces accidentes menores, unas veces nos luxamos el tobillo, otras veces nos caemos y nos raspamos las piernas, otras veces nos fracturamos el antebrazo, otras veces son cosas más serias. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no estamos pendientes de nuestro entorno, no estamos prestando atención a nuestro camino. Y si usted está de acuerdo conmigo en este razonamiento, yo quiero sugerirle a usted en el día de hoy
que hay un camino al que usted le debe prestar muchísima más atención. ¿Y saben cuál es? Es el camino de sus vidas. Mucha más atención de la que usted prestó transitando el camino que lo condujo hacia este lugar. Debe usted darle mucha más prioridad, mucho más tiempo a examinar el camino de su vida o el caminar en su vida. Usted debe tener cuidado y sabe que si no tiene cuidado se tropieza, y sabe que cuando hay tropiezos siempre hay dolor. Y querido hermano, yo ruego que tú me entiendas, porque quiero razonar contigo de hombre a hombre, y sabes todo eso. Y aún así quizás tú eres uno de aquellos que continúa descuidando la manera como caminas fuera de la iglesia, pero sobre todo continúas descuidando la manera como te debes conducir en la casa de Dios. Por eso, las palabras del versículo 15 son muy apropiadas para ti. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que en este sermón, querido amigo y hermano, le invito a que considere el consejo que Dios le da a usted en función de esas 4 preguntas. Hoy Dios da un consejo a sus hijos y lo vamos a analizar en función de 4 preguntas. ¿Qué debe hacer? ¿De qué manera debe hacerlo? ¿Cómo qué tipo de persona lo debe hacer? ¿Y por qué usted lo debe hacer? Repito, la primera pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? La segunda pregunta, ¿de qué manera lo tengo que hacer? La tercera pregunta, ¿como quién tengo que hacer lo que me toca hacer? Y la cuarta, ¿por qué me toca hacer eso? Vamos a considerar el consejo de Dios entonces en función de esas 4 preguntas. Amigo, ¿qué es lo que usted debe hacer? La primera parte del versículo 15 nos lo dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Miren a un lado, miren al otro. ¿Saben qué significa mirar en el original griego? Manténganse observando. Más que una orden estática, el verbo en el original griego está en el presente continuo. En otras palabras, la orden del Señor es que nos mantengamos mirando nuestra manera de vida, nuestro transitar, nuestro andar en el Señor. Esa es la orden. Quizás, querido amigo, usted sea una de las personas que mire un aspecto de su vida. Oh, me falta esta plata, y toda tu mente se enfoca en la carencia. O quizás tú te antojas de algo y toda su mente ahora quiere tenerlo. Te enfocas en un aspecto o te enfocas en otro, pero el problema, querido amigo, es que no estás observando de manera constante aquellos aspectos que más importan de su vida. Así que el apóstol Pablo nos dice, miren. Es una acción que se ejecuta de manera permanente. Cuando el apóstol entonces te dice, mira pues con diligencia cómo ande, usted debe entender, debo estar mirando, observando de manera permanente mi caminar. Esa es la orden del apóstol Pablo en el versículo 15. No mirar, como les decía ahora, no mirar, ve, sí, soy cristiano y sigo. No mirar, ve, sí, esa es mi debilidad y sigo. No, observen, manténganse observando de manera permanente cómo es vuestro caminar en el Señor. Esa es la orden del apóstol Pablo, hermanos. Y yo les ruego, queridos hermanos, observen que el camino por el que usted está andando sea el camino de la vida. Cerciórese de que sea el camino de la vida. Cerciórese de que ese camino
sea estrecho. Cerciórese de que ese camino sea de para arriba, porque si el camino es ancho y espacioso y es de para abajo, dice la Escritura, por ahí entran muchos rumbo al infierno. Oh, cuánta examinación debes tener, cuánto cuidado debes tener. No se engañe, observe qué camino está transitando. Pero si su respuesta, querido amigo, es sí, yo estoy transitando el camino de la vida, entonces observe si hay avance. Lamentablemente uno observa la vida de creyentes y no hay avance en lo absoluto, para nada. Respóndame, ¿usted cree que Dios lo ha salvado, lo ha puesto en el camino rumbo al cielo y usted va a quedarse inmóvil, estático, sin servir, sin avanzar en santificación, indiferente ante las cosas santas? No, señores. Si el Señor por su gracia te ha traído hasta la cruz, y si la segunda persona de la Trinidad te ha perdonado en la cruz, y si la tercera persona de la Trinidad ha aplicado a tu corazón los beneficios de la cruz, créeme que estático no te vas a quedar. Entonces, si tu respuesta es sí, estoy camino al cielo, bueno, considera si estás avanzando en santificación, considera si estás mortificando el pecado, considera si te estás asemejando más y más a la estatura de Cristo. Si tu respuesta es sí, pastor, yo estoy rumbo al cielo, entonces, bueno, observa la manera en la que andas. ¿Acaso eres inconstante? ¿Acaso tu amor por el Señor, tu pasión por la obediencia, tu anhelo de la obediencia, tu deseo de servir es como un switch viejo que unas veces prende y otras veces no prende? ¿La manera en la que andas es desordenada? ¿Das mal ejemplo en casa, en el trabajo? ¿Vas rumbo al cielo de manera desordenada? ¿Crees que rumbo al cielo se va de manera desordenada? Observa tu caminar, yo te lo ruego. ¿Te dan pereza las cosas de la iglesia? ¿Te da pereza congregarte? ¿Te da pereza reunirte con los hermanos? ¿Te da pereza servir al Señor? Oh, Dios te ha salvado para que tú tengas pereza y no le sirvas. Observa tu caminar en Cristo. Amados, hemos visto qué se debe hacer. Se debe mirar, se debe observar de manera continua y permanente nuestro propio caminar. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera debemos mirar? ¿De qué manera debemos permanecer observando nuestro caminar? Dice la palabra del Señor, con diligencia. Mire su vida con diligencia, hermano. Yo le ruego, mire su vida, le repito, mire su vida con diligencia, con esmero, con interés, y hágase esta pregunta: ¿por qué Dios me estará recordando precisamente hoy ser diligente en mi caminar? ¿Por qué Dios me lo estará recordando? Yo quiero sugerirle a usted, en el amor del Señor, yo quiero sugerirle a usted con respeto que usted considere estas probabilidades. Quizás Dios trajo esta palabra en el día de hoy porque usted es inconstante. Usted unas veces quiere y otras veces no quiere. ¿Saben qué me dice el apóstol Santiago? O más bien, ¿sabes qué te dice a ti, hermano, la Escritura? Que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En el original griego la idea es que el hombre de corazón partido. ¿Qué significará esto de corazón partido? Es el típico profesante que se debate entre las cosas de Cristo y las cosas del mundo. Por eso dice la Escritura, es inconstante. Unas veces está aquí, unas veces ama al Señor, unas veces se le ve la pasión y otras veces la frialdad y la indiferencia. ¿Es usted alguien de corazón partido, de corazón doble? Bueno, entonces de gracias a Dios, porque si esta palabra llega en la mañana de hoy, querido amigo, es porque usted debe ser diligente y no lo está haciendo. Dice la Escritura, mirad con diligencia
Una persona diligente es una persona aplicada, es una persona esmerada, es una persona que hasta que no consigue lo que se le ha encomendado, no para. Ah, qué muchacho tan diligente, me hizo esta diligencia. Dios hoy te dice a ti: sed imitadores de Dios. Dios hoy te dice a ti, pueblo del Señor, mirad con diligencia. Es decir, en cada momento de vuestras vidas no des reposo a permanecer alerta, porque quizás usted es una persona desordenada. Oh, no, pastor, yo no soy una persona desordenada. Todo en mi casa está en orden. Usted viera, usted abre mi closet y todo está encarrilado de la mejor manera. Usted bien sabe que no le hablo del tipo de orden físico. Usted, cuando me refiero a que puede estar andando de una manera desordenada, me refiero a que puede, o la idea del siguiente versículo es la idea de un pelotón que marcha o que le enseñaron a marchar de una manera ordenada, y hay uno o varios dentro de ese pelotón que, sabiendo cómo marchar ordenadamente, no quiere hacerlo. A eso se refiere. Esa es la idea militar en el original griego de los hermanos que andan desordenadamente. Son personas que saben por la Escritura qué deben hacer, cómo deben andar, cómo se deben comportar en la casa de Dios, y no lo están haciendo. Pregúntate una vez más: ¿por qué Dios trae esta palabra para mí? Porque Dios te ordena, te invita. Puedo decirlo porque ruega a tu corazón que prestes diligencia a cómo estás viviendo tu vida. Bueno, porque tu vida desordenada vitupera el nombre de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 3:6: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor, que os apartéis de todo hermano. Yo no sé cuál es la exégesis que muchos personajes hacen de este versículo. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Son advertencias serias para la iglesia de Cristo. Esto no me habla: apartaos de los que no son. Apartaos de aquellos hermanos que persisten en andar en contra de lo que Pablo les había enseñado. Oh, cuán cuidadoso tienes que ser tú al andar, amigo. Porque si andas de manera desordenada, estás siendo un mal ejemplo para tu familia, estás siendo un mal ejemplo en el lugar de trabajo, estás siendo un mal ejemplo en la congregación, y ultimadamente vituperas el nombre de Cristo. Esa puede ser una de las razones por las cuales el Señor trajo esta palabra y te dice: mirad, observad bien el camino por el cual ustedes están andando. ¿Qué otra razón puede tener mi bendito Señor para llamarles a ustedes, pueblo suyo, a que presten, a que observen con diligencia el camino? Puede que usted sea uno de esos amigos que se distrae fácilmente con las cosas del mundo. El entretenimiento lo captura, la música del mundo, los sonidos de los tambores, el sonido de la trompeta, la salsa por aquí, el reggaetón por allá. Oh, eso lo cautiva, eso le gusta, eso le trae los recuerdos que usted hacía antes. Oh, cuidado, amigo. Quien siente apetito por las cosas del mundo, creo que deja mucho que desear. No se distraiga con estas cosas, no se distraiga, no pierda el rumbo de su vida por una moda o por un espectáculo o por una feria o por la mismísima televisión. No se distraiga. ¿Qué dice la Escritura? Mirad, poned vuestros ojos en aquel que murió en la cruz del Calvario. Él es vuestro modelo de vida. Imitadlo a Él, amigos y hermanos. Porque queréis ser distraído por las cosas que se oponen a Dios. Porque queréis ser distraído por las cosas que siembran antivalores en la iglesia. Oh, nosotros los creyentes, queridos hermanos,
somos diligentes. Y si bien nos podemos distraer, no permitimos que estas cosas nos embelecen y nos hagan perder el rumbo que el Señor trazó para su pueblo en su palabra. El Señor te dice a ti: mirad con diligencia, porque quizás usted aún no está firme en la fe. Viene un viento de doctrina y lo hace tambalear. Miren con diligencia, pueblo, qué es lo que están leyendo. Miren con diligencia. No todo lo que se dice cristiano es cristiano. No a todo lo que se le llama edificante es edificante. Hoy las mentiras vienen camufladas en las medio verdades, amigos y hermanos. Tengan discernimiento, lo discutíamos el miércoles pasado. Entonces, tenga cuidado, observe su caminar, porque quizás usted puede ser una persona que no tenga mucho carácter, una persona que no tiene carácter, una persona que llega a un amigo mundano y le dice: vengo, hagamos esto, y usted va como oveja al matadero. Oh, entonces para ustedes la advertencia, amigo: miren, observen con diligencia. Pero en virtud del tiempo debo avanzar. Y últimamente el Señor trae esta palabra porque somos pecadores. Somos pecadores. Tenemos un remanente de pecado, queridos hermanos, que siempre nos incita a andar en contra de la voluntad de Dios, que siempre nos incita a andar de manera desordenada en contra de la Escritura. Tenemos ese remanente de pecado que si lo descuidamos por un momento, pronto estaremos imitando a Satanás y no a Cristo. Mortifiquemos, pidámosle al Señor que nos conceda la gracia para mortificar, para ahogar ese remanente de pecado, porque siempre ese remanente de pecado le da más importancia a las cosas del mundo y pone en un tercer plano las cosas del Señor. Siempre ese remanente de pecado lo está seduciendo a uno para buscar nuevos caminos, y siempre pone en el corazón del hombre desprecio por las sendas antiguas. Mirad con diligencia cómo están andando. Yo no conozco su pecado, pero lo que yo sí conozco del pecado suyo es que él siempre quiere llevarlo a que descuide el estado de su alma. Y eso le repito, yo no conozco qué pecado hay en usted, o en qué pecado usted ahora se está enviciando. Lo que yo le digo es que ese pecado siempre lo estará llevando a que descuide el estado de su alma. Y amigo, por eso el apóstol dice: mirad, no os confiéis. Mirad, emplead vuestro tiempo mirando, observando con diligencia cuál es vuestra manera de vida. Yo les dije que íbamos a contemplar esta enseñanza alrededor de 4 preguntas. ¿Qué tengo que hacer? Miren, observen sus vidas. ¿Cómo lo tengo que hacer? Con diligencia. La tercera pregunta es: ¿cómo quiénes debemos ser al caminar? Y dice: mirad con diligencia vuestras vidas, no como necios, sino como sabios. Es lo primero que nos dice, no como necios. Yo le quiero ayudar a usted un poco, si me lo permite. ¿Cómo andan los necios? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Ah, bueno, pastor, menos mal que eso dice, porque yo sí digo que hay Dios. Usted dice que hay Dios, pero se comporta como si no hubiera Dios. Si usted profesa el Señor Jesucristo con su boca, amigo, pero vive de una manera, como decimos vulgarmente, sin Dios y sin ley, usted es un necio, y lo dice la Escritura. No vivan como necios. Es el clamor de la Escritura en el día de hoy para usted. ¿Saben qué más dice el necio? El necio dice esto:
alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Saben quién es necio? Necio es el que se ocupa toda su vida, día, mañana, tarde y noche, en tener, y todo tiene en detrimento de la salud de su alma. Y la Escritura dice: necio, ocupaste toda tu vida consiguiendo lo que la polilla y el orín corroen, y se te olvidó lo que es importante, tu alma. Oh, cuán necios podemos ser, hermanos. Cuán necios podemos ser, profesando la fe en Cristo, diciendo con nuestros labios: Cristo es mi Salvador, y viviendo en el fango del pecado como los mundanos. No andéis como necios, es el ruego de Pablo. Así que la palabra nos dice: mire cómo camina, hágalo de manera diligente y háganlo como los sabios lo hacen. ¿Cómo camina un sabio, querido hermano? El hombre sabio teme a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, no el miedo, no es el temor reverente, el temor que dice: el Señor es omnipotente, el Señor es omnipresente y me ve, el Señor es grandioso, creó los cielos y la tierra, ¿quién soy yo para ofenderle? El hombre sabio teme a Dios, el hombre sabio teme a Dios, teme quebrar uno de sus mandamientos, porque el Señor le ha dado todo. Le ha dado el pan que lo sustenta, le ha dado el agua que lo mantiene con vida, y sobre todas las cosas le dio a Cristo, a su único Hijo. Así que el hombre sabio teme a Dios, teme defraudarlo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amigos, el hombre sabio se deja enseñar. Esa es otra característica tremenda del hombre sabio. El hombre sabio jamás te dice a ti: no tengo nada que aprender, yo ya lo sé todo. Ese es el necio. El hombre sabio se deja enseñar, en primera instancia por su bendito maestro, por medio de la Escritura, por los maestros que él mismo ha instituido a la iglesia. Amigo, mire cómo está andando, reconozca a Dios en sus caminos, tema a Dios porque Él es grande, bueno y fiel, y siempre abra su corazón para una enseñanza conforme a la Escritura. El hombre sabio, queridos hermanos, escucha el consejo de Dios y no lo deja de lado. Oh no, pastor, yo soy sabio porque yo escucho el consejo de Dios que viene ahora a mi corazón y lo comienzo el lunes. No, hermanos, cuánta necedad hay en nosotros al dejar para mañana lo que por conciencia tenemos que hacer ahora mismo. He aquí el consejo de Dios, hermanos: sed sabios, escuchad la palabra del Señor. El hombre sabio no confía en él mismo. ¿Saben qué hace el hombre sabio en su caminar? El hombre sabio no es arrogante. El hombre sabio no quiere ir adelante. El hombre sabio no dice: yo voy a la iniciativa. El hombre sabio es el que sigue las pisadas de su bendito maestro. Ese es el hombre sabio. Versículo 1: sed pues imitadores de Dios. Seguid pues las huellas de Cristo, porque estas y solo estas te llevarán a la presencia de Dios. Amigos, hemos visto qué debemos hacer, de qué manera lo debemos hacer, como quién lo debemos hacer o a quién debemos imitar. Esto se refiere al hombre sabio. Ahora hágase la pregunta: ¿por qué
lo debemos hacer. Versículo 16. Porque los días son malos. Porque los días son malos. Son malos porque abundan las falsas doctrinas. Son malos porque abundan los falsos hermanos. Son malos porque abunda la mundanalidad, es decir, toda la oposición a Dios, a su palabra y a su iglesia. Son días malos, y si eso escribió el apóstol Pablo hace casi 2000 años, imagínese lo que nosotros vivimos. Son días tan malos que la palabra del Señor la prohíben en escuelas y colegios. Son días tan malos que asesinar o al infante que no ha nacido o al adulto mayor que está a punto de morir, eso es ahora lo bueno. Lo malo es prolongar su sufrimiento. Y mientras que hay cuestiones éticas que considerar, nadie es dueño de la vida, hermanos. Pero estamos en días tan malos, de valores tan invertidos, donde aún esos valores mundanos se están infiltrando a la iglesia. Se están permeando de tal manera que la iglesia ya los comienza a absorber como si fueren de la Escritura, y los comienzan a proclamar como si fueren de la Escritura. Ten cuidado, mira tu caminar, porque los días son malos. Amigo, el versículo 16 me dice entonces: en virtud de que los días son malos, miren el consejo hermoso del Señor, aprovechen bien el tiempo. Redima en el original griego, compre para usted el tiempo. ¿Cuál es la idea? La idea es que usted le dé prioridad a las cuestiones espirituales por encima de las carnales y de las materiales. ¿Cómo puede usted redimir el tiempo? Yo le ruego que usted haga un inventario de su vida. Autoexamínese, hermano. Separe tiempo para autoexaminarse, porque cuando usted hace un inventario de su vida, usted va a saber qué tiene y qué le hace falta. Es lo mismo cuando se hace un inventario de una gran fábrica. A ver, páseme el inventario, señora. La señora trae el inventario. Bueno, hace falta esto, tenemos esto no lo compramos, pero vamos a pedir por esto que nos hace falta. Lo mismo con tu vida, creyente. Haz un inventario, aprovecha el tiempo y haz un inventario de tu vida. Y lo que te haga falta, pídelo. Pídeselo al único que te lo puede dar. Pídeselo al Dios que descendió a este mundo, o pídelo en el nombre del Dios que descendió a este mundo a darte vida y vida en abundancia. Pídelo. Pero ¿qué le vas a pedir si ni siquiera sabes que te hace falta? Haz pues un inventario, redime el tiempo, úsalo bien. Aproveche bien el tiempo, amigo. Organice su tiempo de manera sabia. Es que a mí, quizás no puedo decirles, mírenme a mí que soy el ejemplo sumo y perfecto de la organización del tiempo. No, creo que yo tengo mucho que aprender en esto. Pero eso no me excusa de invitarle a usted de que organice su tiempo de una manera sabia. Dele prioridad a las cosas del Señor, repito. Dele prioridad a las necesidades de su alma. Sacie la sed y el hambre de su alma. Ore. Parece que le estuviera repitiendo lo que es obvio. Ore y lea la Biblia. Y se lo voy a decir, lea la Biblia porque en ella está la voluntad de Dios. La Biblia es el sabio consejo de Dios. En el original griego, ¿saben qué dice, mis hermanos? Cuando la escritura en el versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. En el original griego, el versículo 17 me está diciendo, o le está diciendo, averigüe qué es lo que quiere el Señor.
Eso es emplear bien el tiempo, queridos hermanos. Averiguar qué es lo que quiere el Señor que usted haga. Bueno, me voy a sentar en un rincón y me voy a imaginar qué es lo que quiere Dios. Bueno, no. La manera de averiguar qué es lo que quiere el Señor que tú hagas, la manera de discernir, de averiguar qué es lo que quiere el Señor o cómo quiere el Señor que tú vivas su vida, no es imaginándose, no es preguntándole al otro, es leyendo las Escrituras. Porque en las Escrituras está todo el consejo de Dios, todo lo tocante a su voluntad para contigo y para con la iglesia. Por tanto, mirad con diligencia cómo estáis andando, no como necios, sino como sabios, inquiriendo, averiguando en la Escritura cuál es la voluntad de Dios revelada para contigo. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, de nuevo nos dice, insensatos, personas sin sentido, personas alocadas. No seáis, no andéis de manera alocada, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Yo le pido que usted se responda a esta pregunta ahora mismo en su corazón, amigo. ¿Es usted, respóndase sí o no, es usted una persona entendida? Si es una persona entendida, ¿en verdad es una persona entendida? ¿Esa fue tu respuesta? ¿Eres una persona entendida? Déjame decirte de nuevo en el amor del Señor, ¿qué es lo que hace una persona entendida? Una persona entendida observa con diligencia su caminar en el Señor. Una persona entendida sabe que la oposición es tenaz, que los días son malos, que la mundanalidad agobia, que el pecado acecha. Eso sabe una persona entendida. Una persona entendida también aprovecha bien el tiempo. Y si usted me pregunta, pastor, ¿cuál es la mejor manera de aprovechar mi tiempo? Yo le respondo, amigo, sea prudente y apártese de todo lo que lo distraiga. Sea prudente y saque de su paso toda cosa que le impida ver a Cristo. Sea prudente y deje todo juego que le esté robando el tiempo para entregarse a Cristo, para sacrificarse por Cristo. Pero además de eso le doy este consejo, amigo: sea sabio y ore pidiendo luz para ver su camino, y ore pidiendo gracia y perseverancia para ver, para observar su camino diligentemente. Y finalmente, lea la Escritura, amigo. Lea la Escritura, porque en la Escritura y solo en la Escritura está la voluntad de Dios. Versículo 17, por tanto no seáis insensatos, no seáis como andando locamente, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí en la Escritura está la voluntad del Señor. Amigo, ore pidiendo gracia para hacer lo que en la Escritura está escrito. Y Dios entonces, como dice la palabra, hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Quiera el Señor grabar estas palabras en sus corazones y concederles la luz para que miren su camino, la gracia para que perseveren en él y la persistencia para que jamás se dejen entretener por las cuestiones mundanas. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Ahora vamos a disponernos a cantar el último himno.